Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes este momento y antes que nada les quiero agradecer a las autoridades de este congreso por la invitación a participar del mismo. Yo les voy a hablar sobre una breve introducción a la resonancia mamaria. Para eso primero necesitamos hablar de qué es la resonancia magnética. La resonancia magnética, por definición, es un fenómeno físico por el cual ciertas partículas, como los protones, pueden absorber selectivamente energía de radiofrecuencia al ser colocados bajo un potente campo magnético. Pero esto es una definición que parece de laboratorio y lo que les quiero contar es cómo se ve una resonancia magnética. Esta es una imagen de una rodilla donde podemos ver la sección de huesos, músculos, cartílago. También podemos ver un globo ocular, una articulación interfalángica distal. Podemos observar la columna, la médula, un estudio de cerebro donde podemos observar un tumor, podemos medirlo y también podemos evaluar cómo es la captación de contraste cuando se lo realizamos. También podemos estudiar los distintos vasos del cuerpo, esto se llama angioresonancia, los vasos del tórax, del cuello, la arteria aorta y además el corazón. También podemos estudiar un bebé en gestación. A partir de los 3 meses podemos hacer resonancia magnética para estudiar ya sea la placenta o el bebé. Pero antes de seguir introduciéndonos en la resonancia, les quiero contar si esto es un método diagnóstico apropiado o relevante. Y para eso les traigo algunas comparaciones. Cuando hacemos un pedido de resonancia de cerebro, por ejemplo en pacientes con migraña típica, los hallazgos terapéuticos relevantes están alrededor del 0,4%. Cuando hacemos un estudio de resonancia de columna, los hallazgos aproximadamente están aún por debajo, en un 0,2%. Ahora, cuando hacemos una resonancia mamaria en un examen rutinario, los hallazgos relevantes están entre el 15 y el 20%. Esto es que el screening tiene una doble sensibilidad comparado al estudio de la mamografía. Y en general, cuando hacemos estudios de resonancia de cerebro de columna, en general no encontramos patología, mientras que hacemos resonancia mamaria y es altamente probable encontrar la patología que estamos buscando. El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en la mujer, tanto en los países desarrollados como en los que están en vía de desarrollo. Se estima que mundialmente se producen alrededor de más de 1.200.000 de casos nuevos por año. Estamos hablando de 500.000 muertes aproximadamente. El cáncer de mama sigue siendo un importante problema en la salud pública. En Argentina mueren aproximadamente 5.400 mujeres por año. Estamos hablando de un diagnóstico alrededor de 17.000 casos nuevos por día. ¿Por qué les cuento esto? Porque va a ser lo más importante a la hora de diagnosticar el cáncer de mama a través de la resonancia magnética. ¿Qué características tiene una resonancia? Es una técnica no invasiva que no utiliza radiaciones ionizantes. Su capacidad de obtención de imágenes de los tejidos blandos tiene una gran nitidez comparado con otras técnicas de estudio porque lo que mide es la concentración de protones. Nos va a brindar información morfológica y funcional. Cuando nosotros introducimos un paciente dentro del campo magnético, los protones se van a alinear con el campo magnético de esta forma. Esto es importante porque los campos magnéticos son alrededor de 10.000 veces más que el campo magnético de la Tierra. Cuando hacemos una resonancia mamaria vamos a obtener imágenes exclusivamente de la zona de la mama, que es lo que vamos a estudiar. La resonancia mamaria evolucionó en la última década de ser una técnica en fase de investigación a ser una herramienta muy valorada para la detección y el diagnóstico del cáncer de mama. Nos da una alta sensibilidad, estoy hablando de casi el 90%, para poder detectar un carcinoma intraductal casi al 100% y un carcinoma ductal in situ un poquito menor, entre el 60 y el 90%. La especificidad, en cambio, es de un 67 a un 96%. ¿Esto qué significa? Que muchas veces podemos detectar patologías, pero no vamos a saber específicamente qué estamos mirando. Por eso, la especificidad de la resonancia no supera a la de la mamografía, siendo la mamografía la principal técnica de detección de cáncer aún en la actualidad. Esta es una imagen de un proceso tumoral y vamos a poder reconocer, cuando hacemos resonancia mamaria, cualquier estadio del proceso tumoral cuando hagamos el estudio. ¿Qué requisitos vamos a necesitar para hacer una resonancia?
Un equipo de alto campo, equipos de 1.5 Tesla o más, el teslaje es muy importante en los equipos de bajo campo, de campo abierto, no tienen la especificidad para detectar patologías en la mama. Una bobina específica, que la llamamos breast coil, o bobina de mama exclusiva, un protocolo adecuado, en general un técnico capacitado, es importante esto a la hora de trabajar, y una bomba inyectora. Cuando realizamos los estudios con contraste, necesitamos un flujo siempre fuerte, que va a ser de 3 milímetros por segundo. Para eso es necesario la bomba inyectora. Por supuesto que no siempre contamos en los servicios con bomba y lo hacemos manualmente, pero lo ideal, estos son los requisitos técnicos ideales a la hora de realizar una resonancia mamaria. Bueno, acá les traigo algunas imágenes. Esto es una bobina específica en donde la paciente va a estar acostada, boca abajo. La bomba inyectora, estos son dos tipos de modelos distintos y este sería mi técnico capacitado. Bueno, ¿cuándo vamos a realizar una resonancia mamaria? Primeramente necesitamos que la paciente se encuentre dentro de un periodo dentro del ciclo menstrual. Va a ser entre los días 6 y 16 del ciclo. Esto puede variar dependiendo de la bibliografía. El tratamiento hormonosupresor se debe suspender 6 semanas antes aproximadamente. Una paciente que está haciendo quimioterapia recién se va a poder realizar la resonancia unos 6 meses después. La única excepción es si la paciente cuando se hizo, digamos, de la cirugía tuvo márgenes positivos, entonces en ese caso la excepción es que a partir de los 28 días podríamos realizar una nueva resonancia. Y en pacientes que están realizando radioterapia, desde entre 12 a 18 meses después. En el examen de resonancia lo que vamos a necesitar primeramente son los estudios previos. Ecografía, mamografía, biopsia si es que la paciente tiene. Porque tengan en cuenta que siempre el estudio, como les dije antes, por mayor especificidad va a ser la mamografía. Entonces, en general, vamos a encontrarnos con pacientes que vienen a hacerse este estudio porque la mamografía o la ecografía no fueron determinantes. Entonces, en ese caso realizamos la resonancia. Por lo tanto, vamos a estar necesitando los estudios previos que no fueron concluyentes. Es importante el diálogo con la paciente porque esto va a reducir notablemente la ansiedad. Tengan en cuenta que ya viene con un prediagnóstico que no va a ser el mejor, entonces el estudio de resonancia, que en general es largo y genera ansiedad en la paciente, es importante que podamos charlar con la paciente para darle un poco más de tranquilidad. La bioseguridad es clave. Esto es muy importante en cualquier estudio de resonancia. No podemos realizar resonancias en pacientes que presentan marcapasos, audífonos o implantes cocleares o cualquier tipo de implante que no sea apto para resonancia. No obstante, hay ciertos marcapasos hoy día que son aptos para resonancia. Esto requiere que haya un técnico fisiológico que venga a realizar. Se hace una parada del marcapaso, se lo pone en modo resonador para que se pueda realizar el estudio, se realiza el estudio y luego se vuelve a activar el marcapasos. Esas son las únicas excepciones en las que se puede realizar resonancia. Esta sería la posición en la que vamos a colocar a la paciente. Va a estar siempre boca abajo, colocadas las mamas en la bobina exclusiva de resonancia. ¿Cuándo vamos a realizar resonancia mamaria? ¿Cuáles son las indicaciones para realizar este estudio? Pacientes con anomalías detectadas convencionalmente, como eco y mamo, pacientes con mamas densas o de alto riesgo, pacientes que tienen los genes BRCA1, BRCA2 o la mutación del TP53, por ejemplo, pacientes con cáncer de mamas ya diagnosticado, en donde necesitemos determinar la localización tumoral, determinar si hay metástasis en la axila o en la pared torácica, si necesitamos realizar el planeamiento quirúrgico, planificar el tratamiento conservador para la paciente o cuando tenemos que diferenciar cicatriz versus recidiva. Y en pacientes con implantes de mama para evaluar la integridad de la prótesis. Estas serían las indicaciones principales a la hora de realizar una resonancia mamaria. ¿Cómo evaluamos el parénquima mamario? Principalmente los aspectos que me va a permitir determinar la resonancia es el análisis morfológico y la angiogénesis tumoral. ¿Qué significa esto? El análisis morfológico me va a permitir detectar forma, márgenes, la distribución,
la simetría, el tipo de captación de contraste que va a tener esa masa o ese nódulo que estamos estudiando. La angiogénesis tumoral no es otra cosa que la vascularización, es decir, la capacidad de tinción de esas áreas con contraste. La resonancia mamaria se va a basar entonces en la demostración de esta angiogénesis por la captación precoz que van a realizar cualquier tipo de vasos anómalos. Sabemos que cuando hay una patología, aquellas lesiones que son de alta malignidad o probablemente malignas tienden a tener vasos anómalos que captan precozmente las sustancias de contraste. Están más vascularizados que los tejidos convencionales. ¿Cómo evaluamos el parénquima? Siempre, siempre, siempre con contraste endovenoso. El contraste se llama gadolinio. La evaluación del parénquima no está indicado, no me va a permitir diferenciar nódulos benignos de malignos. Lo que sí me va a permitir diferenciar es ciertas características. Por ejemplo, que tenemos unas mamas que tienen con una secuencia de contraste en donde no hay patología, la mama es normal, acá tengo el corazón que está lleno de contraste, por eso se lo ve blanco. Lo que hacemos en este tipo de secuencias, que se llaman secuencias MIP, es sustraemos el tejido y solamente nos quedan los vasos. Estas mamas están absolutamente limpias. Pero cuando estudiamos las lesiones, vemos que hay distintos tipos, que las llamamos masa, como por ejemplo estas que son de forma, podemos detectar una forma, más bien lobuladas o espiculadas con esta forma de estrella. Realces no masa, se las llama este tipo de captación de contraste que parecen líneas de puntos, o focos, que son pequeños puntos, pequeñas captaciones de contraste. Cuando tenemos una masa, la podemos describir según morfología, márgenes o realce. Este tipo de descripción de masas es la misma que se realiza por ecografía o por mamo. Si la morfología es redonda u ovalada, si es irregular o tiene lóbulos, si los márgenes son circunscriptos o tienen forma de espícula o bordes irregulares. Y después cuando estudiamos con el contraste, si ese realce es de tipo homogéneo o si me da un realce, por ejemplo, aquí en anillos. La otra forma es ver si tiene septos dentro de la masa. Nosotros vamos a estudiar, cuando estudiamos con el contraste, lo que llamamos curvas de tinción. O sea, les comenté antes que cuando hacemos una inyección de contraste, los tumores o las lesiones que tienen mayor vascularización son aquellos que tienden a tener una probabilidad de malignidad más alta. Entonces, cuando hacemos una captación de contraste y tenemos una curva que al comienzo, en los primeros 2 minutos, capta contraste de forma regular y persiste en el tiempo, se la llama curva persistente. Es una curva de tinción en donde la patología y el realce, como es continuo, hablamos de un 6% de malignidad aproximadamente. Cuando tenemos una captación de contraste que inicia rápido y se va lavando de forma de platillo, este tipo de curva se llama plató, y es un realce estable en donde tenemos un 64% de inespecificidad. El tercer tipo de curva, en donde tenemos una captación de contraste muy rápida con un lavado un poco más lento, la llamamos de washout. Y acá tenemos un 86% de probabilidad de que ese tipo de lesión sea maligna. ¿Sí? La curva anterior se las resumo en este cuadro. ¿Para qué me va a servir esto? Porque cuando tenemos una patología, lo que vamos a hacer es inyectarle contraste y en función de qué tipo de curva está captando, qué tipo de curva me demuestra, vamos a poder determinar qué tipo de patología tenemos delante y cuál es su probabilidad de malignidad. Por ejemplo, acá teníamos una lesión que se veía de forma especulada, como una estrella. A los 2 minutos del contraste la vemos cómo capta contraste de forma completa y pasados los 3 minutos de contraste empieza a lavarse en la parte central. Cuando hacemos el estudio de los vasos, vemos que la masa permanece y los vasos la están irrigando, ¿sí? está vascularizada. Este tipo de curva es un tipo de curva 3. Podríamos decir que es un porcentaje de malignidad bastante importante. Bueno, acá les traje algunos casos para que estudiemos. Esta es una mama que presenta acá un nodulito
casi en la zona axilar. Me da una curva que tiene una captación de contraste más bien rápida y luego se lava lento. Este tipo sería curva número 2, que es de Plató, y estamos ante una patología benigna, que es el fibroadenoma, que es casi un 90% de las patologías femeninas normales que encontramos habitualmente en pacientes jóvenes. Acá tenemos un tumor muy grande en la mama, donde tenemos una curva en donde lava rápido, o sea, comienza la captación de contraste rápido y lava también rápido. Esto se llama tumor Filodes. Es un tumor poco frecuente que se da en mujeres de 41 o 49 años de edad. En general puede ser maligno o benigno y hay ciertos tumores que son borderline porque son de crecimiento rápido y la resonancia mamaria nos va a permitir determinar qué tipo de tumor es en función de la curva. Le va a permitir al mastólogo o al cirujano determinar el mejor tratamiento para la paciente, que en general termina siendo un tratamiento quirúrgico de extirpación total. Acá tenemos otro caso en donde tenemos una masa que capta contraste. La curva es de captación rápida y un lavado más bien lento, ¿sí? Estamos ante un carcinoma ductal infiltrante. Este otro caso, tenemos una masa mucho más grande, con un lavado rápido también, una captación rápida, perdón, y un lavado más bien lento, ¿sí? Esto es un carcinoma invasor. Este es otro caso en donde podemos estudiar la evaluación prequirúrgica de cuál es la extensión tumoral cuando hacemos el contraste. Vemos una lesión pequeña, le inyectamos contraste y vemos que esta zona, que es un área más bien roja, nos determina que el área de la extensión tumoral es mayor que solo la que vemos. Cuando estudiamos la respuesta al tratamiento de quimioterapia, lo que evaluamos es cómo la resonancia nos permite con el contraste ver cómo disminuye en respuesta al tratamiento la lesión. Esto va a permitir que la paciente tenga que hacerse una mastectomía, en lugar de una mastectomía, quizás una cuadratectomía. Esta es una diferencia muy importante entre una paciente antes del tratamiento de quimioterapia y luego post-quimioterapia. Fíjense que el área de la mama que mostraba toda esta zona que captaba mucho contraste, post-quimioterapia ya está mucho más limpia. Y bueno, la última indicación para estudiar las mamas es la evaluación de los implantes. Los implantes mamarios en Argentina es una de las cirugías más importantes que se realizan. Estamos hablando de un porcentaje de 40 cirugías diarias. Obviamente esto es previo a la pandemia. Las cirugías cosméticas de implantes mamarios se dan por dos motivos. Una cirugía estética plenamente del 80% y solamente el 20% es reconstructiva. Nos va a permitir estudiar el implante desde la evaluación total del mismo, cómo está, si está roto o no. Tiene mucha mayor sensibilidad la resonancia mamaria frente a la mamografía y la ecografía. No es necesaria la inyección de contraste porque no estamos estudiando parénquima mamario. Y el análisis morfológico se determina a través de signos, que son directos e indirectos de la alteración de la prótesis. ¿Qué tipo de alteraciones vamos a encontrar? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de los implantes de silicona o de solución salina. En Argentina tenemos exclusivamente de silicona, pero pueden encontrar algunas pacientes con solución salina. ¿Cuáles son las principales complicaciones que tenemos con los implantes de mama? Podemos tener asimetrías, colecciones alrededor de la prótesis, algunos cuadros infecciosos, no es el caso más común, pero se pueden dar. La contractura capsular, que es una de las principales complicaciones. La deflación, eritema en la piel, que se hernian las prótesis, disminución, aumento de la sensibilidad, sangrado, tampoco es algo más común, y la ruptura del implante mamario, que puede ser una ruptura intracapsular o extracapsular. Ahora les traigo imágenes de todo esto. Bueno, esta es una mamografía en donde vemos que la mama está como elevada, la parte inferior se encuentra más bien en forma horizontal, el reborde de la mama es mucho más gruesa, esta es la cápsula, es un borde un poco más negro de lo habitual, y esa es la contractura capsular.
Cuando estudiamos la ruptura intracapsular, nosotros sabemos que la prótesis mamaria presenta dos capas, una cápsula externa y una interna, y cuando se rompe la cápsula interna, esta se pliega sobre sí misma. Este tipo de rupturas, que las llamamos RIC, lo que va a determinar son pequeñas formas o signos. Fíjense acá cómo está dividida la cápsula interna de la externa. Entonces, acá también está completamente plegada sobre sí, dando distintos signos o formas que cambian de nombre. Por ejemplo, en este caso se llama signo de Linguini, porque, bueno, simula hacer fideos en una olla, entonces por eso se llama signo de Linguini en italiano. Cuando tenemos una ruptura extracapsular, la prótesis rompe su cápsula interna y rompe la cápsula externa y tenemos migración de la silicona directamente hacia el parénquima mamario. Ahí se ve bien, estas formas que quedan en el parénquima mamario se llaman siliconomas. Tampoco tengamos miedo. Las limitaciones de este método por resonancia, digamos, las pacientes que no podemos realizarles resonancia mamaria, habíamos dicho que eran las pacientes con ciertas detecciones para la bioseguridad, como los marcapasos, prótesis o implantes no compatibles con resonancia o válvulas cardíacas, pacientes con claustrofobia. Tengan en cuenta que el estudio es prolongado, alrededor de 45 minutos. Tiene mayor costo y es menor la disponibilidad. No todos los centros hacen resonancia mamaria y puede dar falsos positivos por esto de que da una alta sensibilidad pero una baja especificidad. ¿Cuáles son las ventajas de la resonancia mamaria? No usamos radiación ionizante, las adquisiciones son en 3D y me permiten el procesamiento en las secuencias MIP, que es esta que les mostraba sobre los vasos. Tiene alta sensibilidad para el realce del contraste, es menos invasivo y en general tiene menor disconformidad. Por supuesto que una paciente claustrofóbica no va a pensar lo mismo. Bueno, mis conclusiones para ustedes es que la resonancia mamaria es el gold estándar si es un recurso disponible. Si es correcto usarlo. Se combina perfectamente con ecografía y mamo, no las reemplaza, recuerden siempre esto. Primero la mamografía y la eco, y la resonancia es un estudio complementario y se combina. Permite evaluar la integridad de las prótesis, es una técnica de elección en el cribado de pacientes de alto riesgo, debería ser utilizada en todos los casos de cáncer ya diagnosticados y no da falsos negativos. Les quiero dejar por último una frase de una médica que es la que inició, que fue la precursora de la resonancia mamaria, y ella dice que mientras que el cáncer de mama continúe siendo una causa principal de muerte por cáncer en las mujeres, la búsqueda de soluciones y de estrategias de screening debe continuar, y la resonancia mamaria es una estrategia de este tipo. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que les haya gustado la clase y nos estaremos encontrando en un próximo evento.